¿Qué tal? Buenas noches. Estamos acá en Casa de Gobierno, en La Rosca, con el presidente Alberto Fernández. Presidente, gracias por recibirnos. La Rosca con Alberto Fernández, no, usted viene a hacer un reportaje, son Bueno, horribles. usted forma parte de La Rosca. Son horribles. Usted forma parte de La Estamos Rosca. aquí en la Casa Rosada y en La Rosca con Alberto Perdón, Fernández, son no horribles. llegó a ser presidente de casualidad. Pero no por una rosca. Bien. ¿Cómo anda? Muy bien, gracias. Empecemos livianito. Es De lo que más presidente a quisiera. jefe de gabinete en 15 días, ¿qué diferencia notó? ¿Qué diferencia noté en 15 días de...? Presidente a jefe, o de jefe de gabinete a presidente, para ser cronológicos. No, a ver, yo con Néstor trabajaba muy en equipo. Y eso sigue siendo parecido porque con Santiago trabajamos mucho en equipo. O sea, Cafiero es el Fernández de Néstor. Sí, yo no sé si es así, porque por ahí lo estoy menospreciando a Cafiero diciendo eso. Es muy valioso para mí, Santiago es muy valioso y trabajamos mucho juntos. Alguien me preguntaba cuánto tiempo pasaba en mi despacho, paso mucho tiempo, pero también paso mucho tiempo en el despacho de Santiago. Y Santiago también pasa mucho tiempo. En eso es parecido, cruzamos la puerta y donde esté el otro nos sentamos a trabajar. Presidente, ¿por qué se enoja cuando dice que está haciendo un ajuste? Digo, porque la ley de emergencia económica y solidaridad es fuerte en materia de impuestos, es fuerte en materia de modificar el índice de actualización de las jubilaciones. ¿Por qué se enoja? ¿Y quién se enojó? No, se lo No, se me lo enojé. ofuscado. Yo leí un mensaje suyo de fin de año, de Navidad, mejor Sí. dicho, donde decía que, bueno, que a veces se hacían interpretaciones con mala intención, que algunos decían que, bueno, que es ajuste cuando en verdad es una ley de solidaridad, etcétera, etcétera, Bueno, etcétera. a ver, lo primero que habría que preguntarse es a qué está asociado el concepto de ajuste. El concepto de ajuste, históricamente en Argentina, está asociado a un ordenamiento de cuentas, generalmente ordenado a partir de actuar sobre los sectores más débiles. Y en verdad nosotros no estamos haciendo eso. Si no estamos haciendo eso, y ese es el concepto histórico de ajuste, yo diría que estamos haciendo otra cosa. Estamos haciendo una ley que tiende a ser solidario con los que menos tienen y tiende a volver a poner en marcha el aparato productivo. Si el concepto de ajuste quiere decir poner orden en las cuentas públicas, estamos haciendo un ajuste. Pero a diferencia de otros ajustes, este es un ajuste que no está pagado por los que menos tienen. Está pagado por los sectores que en mejor situación están. ¿Quiénes son? Bueno, los que exportan, los que producen petróleo, los que producen metales, la minería, el campo, los que están en mejor situación con sus bienes personales. ¿Y eso es en favor de quién? Y de los que peor están. O sea, hay que pagar en la Argentina un plan para terminar con el hambre que va a costar alrededor de 100.000 millones de pesos. Y entonces, muchos de esos recursos que estamos reclamando están destinados a esos fines. Entonces, cuando uno usa la palabra ajuste, ¿cómo la usa? ¿Como antes o como ahora? La verdad es que yo quiero ordenar las cuentas públicas, es algo que para mí es el ABC del buen manejo del gobierno. Tratar de que un gobierno equilibre el ingreso y la salida de recursos. Y eso efectivamente lo estamos haciendo. ¿Cómo lo estamos haciendo? Sin recurrir a apretar a los que menos tienen. Esta vez los que menos tienen son los que están preservados. Y por eso este concepto de solidaridad. Yo la verdad es que nunca me enojé con la palabra ajuste. Lo que digo es que hablamos de ajuste. Yo escuché el otro día, o leía hoy, una nota sobre alguien que había hecho una editorial en una radio. La verdad es que a mí no me preocupa la palabra ajuste. Lo que me preocupa es que se entienda que estamos ajustando. Esta vez estamos ajustando a los que están en situación más holgada. ¿En favor de quién? De los que menos tienen. Antes no era así. Ahora, en el tema de los jubilados, le digo esto porque hay jubilados que usted sabe que están nerviosos. Los jubilados que ganan la mínima saben que van a tener un bono de 5.000 pesos ahora y otro de 5.000 pesos en enero. ¿Qué va a pasar con el resto? Porque Bueno, el resto, la suspensión es por 6 meses de la actualización. Suspensión de la actualización. Esto es otra cosa también que hay que aclarar. Pues se le han pasado hablando del congelamiento de las jubilaciones y no es cierto. Ahora, en diciembre todos los jubilados recibieron un aumento cercano al 9%.
todos. Y en marzo todos recibirán otro aumento. Lo único que nosotros intentamos ahora es mejorar la situación de los que peor están, con ese bono de diciembre y con ese bono de enero, y tal vez en marzo, amén del aumento que les corresponda a todos, tal vez los que menos tienen tengan un nuevo bono. La idea es tratar de sacar del pozo a los que están peor. Esa es la idea. Ahora, ¿usted no siente en algún punto, porque usted dice, está bien, es un ajuste hecho a la manera inversa como se ha hecho tradicionalmente? Ahora, me parece también que ahí hay un colchón que es la clase media, que muchas veces no zafa ni de uno ni del otro. Pero la clase media se va a ver beneficiada con esto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llevamos 100.000 millones de pesos para que los más pobres compren alimentos, el que vende alimentos en un supermercadito, en un almacén, va a recibir recursos que antes no tenía. Miren, ayer me llamó el gobernador Bordet y me contó que en Concordia había cambiado totalmente el clima. Concordia es la ciudad con más mayor pobre. pobreza de la Argentina. Por la tarjeta alimentar repartimos 6.500 tarjetas en Concordia. Por esa tarjeta entran mensualmente 35 millones de pesos al consumo de una ciudad como Concordia. Ahora, esos 35 millones no se agotan el día en que uno compra alimentos. Esos 35 millones pasan del que necesita y compra alimentos a alguien que tiene un supermercado, un almacén, y que lo empieza a usar con otros fines. Porque ese es clase media. Con lo cual, no es verdad que el ajuste está sobre la clase media. El ajuste está, si quieren ustedes, sobre los que gastan dólares en el exterior para viajar. Pero la verdad es que este es un problema que no lo iniciamos nosotros. Por algo en la Argentina, del fin del gobierno de Macri, no se pueden comprar más de $100 por ventanilla y 250 corrientes mensualmente. Por eso, porque si queremos hablar en términos capitalistas, lo que le pasa a la Argentina es que se quedó sin un bien preciado que se llama dólar. Y entonces cuesta muy caro. Y hay que cuidarlo mucho, porque con esos dólares nosotros tenemos que, entre otras cosas, pagar insumos que se importan para seguir produciendo. Ahora, en ese sentido, presidente, discúlpeme, hubo una declaración suya que dice, no, los argentinos tienen que olvidarse más o menos de ahorrar en dólares o algo así. Digo, en un país tan bimonetario como es la Argentina, es muy difícil. ¿No se corre el riesgo de fracasar? Porque la gente compra dólares y los tiene en el colchón. Sí. No, es que ese no es un problema que se resuelve con una declaración mía. Es un problema que necesita años de cultura, años de estabilidad, que es lo que intentamos empezar a construir. Está claro, por una declaración mía yo no vuelvo unimonetaria a la economía argentina. Está claro que no. Pero lo que buscamos, primero es que se entienda el por qué cuidamos los dólares. Porque no hay más, porque se fueron todos. Porque entraron 70.000 millones de dólares que se fueron por la otra ventanilla y no quedaron en Argentina. Y esa es parte de la deuda que estamos pagando. Y porque además los dólares que quedan en el Banco Central son dólares que debemos preservar para la producción, para poder comprar insumos y seguir produciendo en Argentina. Porque una empresa que produce es una empresa que da trabajo, da sueldos y da mejor vida a la sociedad argentina. Ese es el sentido. Ahora, también, usted hace mención a los dólares que faltan, podemos remitirlo a los últimos 4 años, me parece que es un déficit estructural que la Argentina tiene hace décadas, ¿no? En algún momento también le empezó a faltar a Cristina y puso el cepo. Es así, efectivamente, es así. Porque hay un problema en la Argentina que tiene que ver con lo que decía Daniel, que hay una cultura bimonetaria. Y además hay una historia de un peso muy volátil, donde es muy difícil ahorrar en pesos. Entonces la gente se vuelca hacia una moneda dura. Y en esa demanda, a veces esa demanda se vuelve insostenible, porque la oferta se vuelve insuficiente. Ahora, le pasó a Cristina, le pasó en mayor medida a Macri, que dejó salir en muy poco tiempo una cantidad de dólares enorme y al mismo tiempo asumió una deuda que hay que pagar en muy corto plazo. Entonces los dólares se vuelven muy valiosos, porque los pocos dólares que tengo los tengo ya para pagar deuda. Entonces allí hay que terminar con cierta cultura argentina que cree que hay una suerte de derecho humano a comprar dólares. Bueno, efectivamente, los argentinos, por la historia, recurren al dólar. Pero también es necesario entender que la economía macro no permite que los dólares se sigan usando en
cuestiones que son muy válidas, pero que hoy en día hay otras urgencias. En ese sentido, al poner el dólar turista con 30% de aumento sobre el dólar oficial, lo que da es un dólar de 82 pesos, o de 81 y algo. ¿No teme que a la hora de fijar precios se tome más el dólar más alto y no el más bajo? Estamos cuidando que eso no pase. Efectivamente, cuando aparecen estas bandas, ese es el riesgo. Ese fue el gran error de Macri, cuando acordó con el fondo poner bandas, porque todos los precios se fueron para arriba. Obviamente que nosotros estamos cuidando eso. Y obviamente que también les mostramos a los formadores de precios cómo fue esa experiencia, que fue muy dañina, porque esa experiencia de fijar los precios a partir de más alto de la banda, lo que determinó es una caída del consumo sideral, donde terminaron perdiendo los productores y los que venden, los comerciantes. Entonces, efectivamente, ese es un riesgo. Y nosotros en esa mesa de acuerdo es una de las cosas que más estamos cuidando. Por eso empezamos con los laboratorios, pidiéndoles que retrotraigan sus precios. Seguimos con la industria alimenticia, que estamos en este momento pidiéndole algo parecido y además que controlen la suba de precios en los meses subsiguientes. Eso también... Porque para ellos, digo, todo aquel que produce y necesita insumos, el dólar sigue costando 63 pesos. No cuesta 80 y pico, cuesta 63. Entonces no tiene sentido que eso suba, porque él tiene dólares al precio que necesita para seguir produciendo en los valores actuales. Ahora, ¿cuánto tiempo? Usted creo que convocó para mañana. Mañana hay una primera reunión. Una primera reunión. Ahora, usted mencionaba algunos sectores específicos a los cuales ustedes pidieron que retrotraigan precios. Ahora, un acuerdo de ese tipo, ¿cuánta durabilidad puede tener? Bueno, mañana no vamos a hablar tanto de precios. Nosotros ya venimos hablando de precios con la industria de los medicamentos y con la industria alimenticia. Yo la verdad es que creo que eso todo depende de cómo evoluciona la economía. Nosotros tenemos que ir monitoreando día a día cómo la economía evoluciona, porque tenemos muchos problemas en el medio. Digo, ¿cuál es el que más le preocupa de los problemas que usted dice? La deuda. La deuda. La deuda porque es un gran condicionante, porque además va cayendo. Y de repente nosotros pudimos el viernes pasado renovar letras que cayeron y renovamos casi un 100%, un 90% más o menos, a una tasa sustancialmente más baja. Sí. Y lo logramos hacer, y eso es confianza que estamos despertando. Ahora, la confianza es que demos seriedad en todos lados. Nosotros no hemos mentido. Nuestro punto de privilegio es sacar a la gente de la situación de desamparo en que está. Y a partir de allí promover un consumo virtuoso que mueva la producción. Y en eso estamos. Y también queremos pagar, pero previamente tenemos que tener condiciones de pago, porque lo que no puede la Argentina es pagar con esta economía recesiva sin consumo. Perdón, no. Respecto de esto, los mercados están indicando, con una suba de los bonos y una suba de las acciones, que la Argentina va a pagar, que la Argentina no va a caer en default de nuevo. Es que nadie quiere caer en default. Nadie quiere caer en default y nadie quiere consumir un compromiso que no puede cumplir. Ninguna de las dos cosas. Yo no voy a firmar un acuerdo con el fondo para 3 meses después no poder pasar el primer test. Yo quiero hacer un acuerdo que podamos cumplir. ¿Va a viajar a Estados Unidos, presidente? No lo tengo previsto, pero si se da, lo haremos. Pero usted hablaba del compromiso que usted quiere cumplir si se llega a un acuerdo. Hoy, casi fin de año, ¿qué tiempo de recorrido necesitaría llegar a un acuerdo? La verdad que cuanto antes lo resolvamos, más incertidumbre vamos a eliminar. Nuestro deseo es tratar de resolverlo cuanto antes. Pero resolverlo cuanto antes no es resolverlo a cualquier precio. Es resolverlo bien, cuanto antes. Resolverlo bien cuanto antes es resolverlo de tal modo que nos garanticemos crecimiento para poder exportar y tener los dólares que necesitamos para pagar. Es eso. Lo que pasa es que uno supone que levantar una economía tan caída va a llevar un tiempo, ¿sí? No va a ser una cosa... Sí, eso también lo saben los acreedores. No va a ser una cosa de 6 meses ni de un año. Eso también lo saben los acreedores. Pero eso es una negociación, Eduardo. No puedo contarle toda la negociación. No, si yo no lo estoy pidiendo que me lo cuente. Pero lo que digo simplemente... es que nosotros vocación de pagar toda. Vocación de no arrastrar a la economía más para abajo,
definitivamente toda también. Nosotros queremos una economía que crezca, que se levante, se ponga de pie y que a partir de allí pueda asumir sus obligaciones. Ahora, esto demanda tiempo. Cuando uno habla con el campo, digo, se sienten heridos por la suba de las retenciones, y ahí hay como dos objetivos que, por un lado, se ponen las retenciones para recaudar más, pero a la vez eso puede dificultar la venida de dólares, ¿o no? Nosotros tenemos que buscar algún modo de que la venida de dólares no se dificulte. Tenemos que buscar algún modo también de ver cómo el cepo no se convierte en algo muy nocivo. Ahora, la puerta giratoria que usted decía. Claro, exactamente. Tenemos que buscar el modo de que la puerta siga permitiendo el ingreso. Y estamos en eso trabajando. Ayer estuvimos hablando con Martín Guzmán, nos reunimos 2 horas para hablar de ese tema. ¿Eso es un dólar que se va a mover un poco, presidente? No sé qué es. No sé qué es. Es la voluntad. Puede dar una primicia, no hay problema. No, es que no la tengo. No miento. Es una preocupación que tengo y que quiero ver de resolver. Pero tenemos que resolverlo sin perder la consistencia del proyecto, del plan que nos hemos propuesto hacer. Pero volviendo al campo, yo tampoco quiero desalentar al campo. Por eso les he garantizado que los pequeños productores esta vez tendrán un sistema de reintegros que no los haga pagar como los hizo pagar en otro tiempo con la 125. Yo siempre digo, yo aprendí, yo de la 125 aprendí. 2 veces no me pasó. Bueno, se fue por eso. O virtualmente por eso. Cosas, pero 2 veces no me pasa, 2 veces no cometo el mismo error. Ayer los días nos reunimos con el campo, yo les garanticé que vamos a trabajar en eso. Ellos vinieron con un plan muy ambicioso en materia cárnica y me encantó. Ya lo estamos trabajando, lo está trabajando el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca. Estamos trabajando todos para que el campo, como digo yo, sea un socio nuestro. El campo no es un problema para nosotros, tiene que ser parte de la solución, y lo es. Y ellos no tienen que ver un agresor en el gobierno, tienen que ver un socio que los ayuda a producir y exportar porque es lo que necesita la Argentina. En el contexto fiscal en el que estamos, está claro, le estamos pidiendo un esfuerzo tal vez mayor del que esperaban, pero bueno, un esfuerzo al fin. En ese sentido, para conseguir dólares, ¿se avanza en el plan de blindar a Vaca Muerta que se habló en un momento de la campaña para conseguir los dólares del gas y del petróleo? Recién estuve con Guillermo Nielsen hablando exactamente de esa ley. Esa ley está casi hecha y la semana que viene empezaremos a trabajarla en equipo, con el ministro de Energía, con el secretario de Energía, con el ministro de Producción, con el ministro de Economía. Para mí, el ministro de Economía es muy importante porque es el que tiene en su cabeza todo el panorama macro. Así que para mí eso es muy importante. ¿Ese es un hallazgo suyo como si fuera un director técnico con un jugador de las inferiores? ¿Usted lo vive así? Sí. Yo a Martín lo conozco hace tiempo. Es un tipo brillante. Yo tengo la suerte de saber que es brillante antes que ustedes. Es un chico brillante, un hombre joven brillante. ¿Y cómo lo conoció, si se puede saber? Lo conozco sí porque él viene periódicamente a la Argentina siempre a dar clases. Él ahora ganó el concurso para ser profesor titular en la Universidad de La Plata, pero todos estos años venía regularmente, cada 2 o 3 meses a dar clases y muchas de esas veces habló conmigo. Es un personaje muy atractivo, porque yo creo que tiene el exacto equilibrio entre un ortodoxo y un heterodoxo. Los heterodoxos a veces tienden a desatender lo fiscal y a veces los ortodoxos se preocupan tanto por lo fiscal que terminan cristalizando la economía. Este es un hombre que tiene un exacto equilibrio entre ambas cosas. Y entonces, vengo hablando con él hace mucho tiempo, cuando el tema de la deuda empecé a consultarlo un poco más, y lo que nunca pensé que me iba a decir que aceptaba la idea de venir, porque hacía 8 años que estaba, 8 hace muchos años está allá con una carrera exitosa, haciendo posgrados en Brown, siendo profesor de Columbia, trabajando al lado de Stiglitz, de Jeffrey Sachs, de los mejores economistas del mundo, y yo pensé que no iba a aceptarlo. Cuando me dijo que sí, cosa que yo siempre voy a agradecer porque es alguien... Ahí me di cuenta cuánto quiere a su país. Me dijo en el acto que sí, que era lo que siempre había soñado. Así que bueno, celebré que me dijera que sí y ahí empezamos a trabajar. Respecto de eso, en el tema de la deuda, ¿hay que esperar años de plazo? ¿La Argentina va a pedir años de plazo? ¿Va a pedir quita? ¿Va a proponer quita? Yo lo que le voy a pedir es que espere, que no me pida tantas definiciones. Vamos a ir de a poco buscando soluciones.
Dígame, lo llevo a otro terreno, no económico. Usted dijo algunas veces, no sé si en las últimas semanas, que que había gente que lo quería hacer pelear con Cristina. Sí, muchísima. ¿Y quiénes serían? Los que quieren que no volvamos a ganar. Los que saben que divididos... ¿A ganar cuándo, si no hay elecciones? No, bueno, lo que quieren es dificultar la tarea del gobierno. Pero esto no es muy grave, digo, solamente hay que saberlo. Digo, lo que pasa es que siempre en cualquier sociedad hay fuerzas en pugnas. La política finalmente es representación de intereses. Sin duda. Y nosotros representamos ciertos intereses y hay otros intereses que se chocan con los intereses que nosotros representamos. Y entonces, para esos intereses, lo primero que necesitan es dividirnos, disociarnos. Ya han descubierto que divididos no pueden ganar y unidos no. Entonces, efectivamente tampoco es un axioma infalible ese. Bueno, relativamente. El peronismo unido nunca perdió. El peronismo perdió muchas veces cuando se disunió y se dividió. Bueno. La unidad, Eduardo, la unidad, la verdad que no soy muy original con lo que voy a decir, ¿no? La unidad, cuando hay fuerzas tan polarizadas, la unidad de las fuerzas es central. Es central. Es central. Nosotros eso lo aprendimos. No vamos a equivocarnos 2 veces. Uno podría decir, y no lo tome a mal, pero uno podría decir va a decir algo feo, porque si me dijo eso va a decir algo feo. Y a veces usted se irrita. Me disparo. Uno podría decir que esa unidad es la que le pone la espalda a un momento difícil y que, como se ha dicho en los últimos días, incluso un colega nuestro, que si esto mismo o la mitad de esto lo hubiera intentado Macri no lo hubiera podido hacer. Esa espalda que le da el peronismo. Macri, la verdad es que hizo todo lo que quiso. Sacó hasta esa espantosa ley de reforma previsional que terminó casi lo pone en jaque a él. Todo lo que quiso. Perdón, fue el cambio de la fórmula del sistema previsional. Todo lo que quiso. Casi le incendian el Congreso. Todo lo que quiso lo sacó. Y cuando el Congreso sacó una norma que le molestó, la vetó, como fue la doble indemnización. No, está bien, pero no me refiero la realidad es que... Me refiero a la calle, digo. La calle frente a esa propuesta que fue cuestionada, frente a esa propuesta tuvo una reacción de violencia que no pasó el otro día. La verdad que el otro día la manifestación de la izquierda parecía una manifestación del jardín de infantes. Pero casi, es que la verdad es muy difícil que ocurra porque todo lo que estamos proponiendo es en favor de las mayorías, no es en favor de las minorías. Bueno, pero la izquierda no estaba de acuerdo. No estaba de acuerdo ahora y no está de acuerdo antes. Yo respeto las posiciones, antes hubo una actitud en la calle y ahora hubo otra. Bueno, yo creo que la diferencia es que antes salió el peronismo también a quejarse y ahora no. Pero el peronismo no se queja porque advierte que lo que estamos haciendo es en favor de la gente. No es en contra de la gente. Volvemos a la pregunta inicial de Daniel. Esto, si quieren, llámenlo ajuste, pero es un ajuste que no lo pagan los que menos tienen, los pagan otros. Por eso también la reacción que enfrentamos. Son los que quieren que Cristina y yo nos disociemos. Pero bueno, eso a mí no me asusta eso, porque eso es parte de la política, eso es parte de lo que sé que debo esperar. Ahora, que el peronismo unido permite sacar esta ley como salió, no tenga ninguna duda, y yo estoy orgulloso que sea así. Trabajé mucho para que esto sea así. Y vamos a seguir trabajando unidos con los gobernadores. Esto, cuando yo dije que este iba a ser un gobierno de un presidente con 24 gobernadores, lo voy a cumplir. Yo voy a cumplir cada una de las cosas que dije. Acá lo único que estamos haciendo es fijar las bases para salir de la urgencia. Esta ley no es el final, es la condición mínima para empezar a poner orden. Simplemente. Cuando me dicen, el otro día me decía un periodista, tiene más poder que ningún presidente. Yo conozco presidentes que gobernaron toda su vida con emergencia. Yo llevo 10 días y dicen que soy súper poderoso. Yo no entiendo. A mí a los medios me cuesta entenderlos, que debo serle franco. ¿Algún problema con los medios usted tiene también? No, los leo. El problema es que los leo. Bueno, los escucho, les presto atención, bueno, ese es mi problema. Puede no hacerlo. Está en su libertad. Puedo no hacerlo, pero tiendo a hacerlo. Es una cosa de la democracia también. Sí, tal cual. ¿Qué va a hacer? Presidente, en este sentido, usted fue muy crítico durante la campaña con la justicia por el tema de las prisiones preventivas. Ahora que, bueno, muchos volvieron a su casa de los que estaban presos, ¿está contento con la justicia? ¿Está mejor? No. Pues yo también creo que la justicia actúa así, motivada en gran medida por el momento político. Y el otro día alguien me preguntó qué pensaba de estas libertades. Y yo le pregunté, yo lo que
me preocupa, yo no me preocuparía por esta libertad, me preocupaba cuando detenían gente durante 4 años sin condena firme. La verdad es que yo no estoy contento cómo funciona la justicia y la justicia federal puntualmente. Y tampoco estoy contento con cierta lógica de la justicia, porque nosotros nos dedicamos generalmente al tema político. Pero la verdad es que hay un montón de presos comunes con prisión preventiva sin condena firme. Y porque tuvo que ver con una tendencia, que la justicia siguió una tendencia política a la mano dura y que la justicia acompañó. La verdad, esto hay que resolverlo. No se trata de liberar presos que deben estar presos. Se trata de dejar en libertad a quien corresponde y de detener a quien corresponde, como la ley manda, sin tanta discrecionalidad de la justicia. De eso se trata. Ahora, yo las críticas que tenía con la justicia están todas en pie, ¿eh? No me rectifico de ninguna. Bueno, de hecho, el proyecto de reforma, como el proyecto de reforma de la Agencia de Defensa de Inteligencia, todavía no está. Exactamente. Digo, en todo caso están los encargados, pero no está el proyecto. Estamos trabajando en eso, Y yo creo que eso le va a hacer muy bien a la democracia. Ambas cosas le van a hacer bien a la democracia. La democracia necesita un servicio de inteligencia que deje de espiarlos, que deje de espiarme si soy un opositor. Necesita un servicio de inteligencia que deje de visitar jueces para exigirle la sentencia que el poder de turno de ese momento demanda. Nosotros necesitamos una inteligencia que trabaje para el país, no que trabaje contra nosotros. No, lo que uno se pregunta, y el otro día lo conversamos así un poco muy por el aire, es si que muchas de estas grandes reformas en la Argentina muchas veces estuvieron motorizadas por un interés personal y no por un interés genuino. Digo, cuando uno habla... por eso digo, cuando uno habla de la reforma del 94 estaba la reelección de Menem, la reforma electoral del 2009 estaba la necesidad de Néstor y Cristina de tener otro sistema que tuviera las internas que contuviera. Digo, uno se pregunta, bueno, esta modificación de AFI y justicia, ¿no tendrá que ver con la vicepresidenta? No, para nada, porque nada cambia. En eso no cambia nada. Cristina deberá seguir lidiando con los juicios por las causas que le han armado y eso no cambia nada, porque que uno proponga una reforma judicial no quiere decir que cambien jurisdicciones, no quiere decir nada de eso. Y que uno proponga un cambio en la Agencia Federal de Investigaciones, de Inteligencia, perdón, es algo que deberíamos celebrar todos porque todos hemos padecido eso. Ustedes también lo han padecido, todos lo hemos padecido. Y la verdad yo lo único que quiero es terminar con esos sótanos de la democracia, donde la democracia pierde su vitalidad, pierde su verdadero sentido y se convierte en un juego de pícaros, para llamarlo del mejor modo, para no llamar el juego de sinvergüenzas o el juego de delincuentes, que presionan y extorsionan para sacar ventajas. Claramente, ¿qué es lo que quiero hacer? Sí, definitivamente. Y quiero hacerlo, y yo creo que la mayoría de los argentinos quiere lo mismo. Por eso los jueces tienen que saber que en la Argentina de hoy no existen más operadores. O sea que si aparece alguien de inteligencia o en mi nombre o en nombre de la ministra de Justicia, que van a verlos para pedirle algo, sepan que les están mintiendo, ¿eh? No existen más operadores. ¿Qué espero de los jueces? Que hagan lo que en derecho corresponde. Igual usted será consciente que a lo mejor este cambio de sistema... demande tiempo. Y bastante, a lo mejor lo excede a usted, ¿no? No, pero también tiene que ver en alguna medida con la credibilidad del dólar. Bueno, van a darse cuenta que desaparecieron los enviados del poder. Van a darse cuenta. Yo el otro día leía un artículo donde decía, por ejemplo, la llegada de Cristina Camaño tenía el sentido de presionar a la justicia. Si la única orden que tiene Cristina Camaño es no volver nunca más a hablar con nadie de la justicia. Esa es la primera orden que tuvo. Y sacar a todos los agentes de inteligencia que lo hacen de ese rol. No, eso, una vez confiemos en nosotros. Yo estoy asumiendo un compromiso público en esto. No hago esto para defender a nadie ni para beneficiar a nadie. Hago esto porque la democracia lo requiere, porque hemos llegado a un punto insostenible. Y todos lo sabemos. Todos hemos padecido esos servicios de inteligencia. Todos. Absolutamente todos. Todas las personas públicas en algún momento sufrieron esa presión. Basta de eso. Basta. Dígame, ¿cómo están sus primeras 2 semanas, son virtualmente, de la relación con la vicepresidenta?
Muy bien. En términos personales se supone que está bien, Muy bien. y en términos de balanza política. Muy bien, muy bien. Usted ha tenido, digo, me da la impresión que comparativamente ha tenido, por lógica, pues el presidente, ha tenido un grado de participación pública muy activa, mucho mayor que el de la vicepresidenta. Cristina está donde tiene que estar y me acompaña de un modo magnífico. Y yo hablo mucho con ella. Hablo mucho porque me ayuda a pensar. Y eso está bien. Es una persona con 8 años de presidencia en sus espaldas, conoce muy bien la gestión. Y tiene la enorme generosidad de no entrometerse cuando yo tengo que decidir. La verdad que nos entendemos muy bien. Yo creo que es una amistad muy bien consolidada porque tuvimos mucho encuentro, mucho desencuentro y mucho reencuentro. ¿Qué es lo que le pasó a muchos argentinos entre sí? Esa famosa historia de la grieta también me le pasó a Cristina y a mí. Claro. Bueno, todavía todavía la pudimos superar. No tiene uno la impresión que todavía la grieta en términos colectivos se haya superado, ¿no? No está, efectivamente. Que esto es una cosa que también demanda... Es como el ahorro en dólares. Claro, demanda un trabajo y un tiempo... Y demanda de todos. Sí. Insisto siempre, demanda de todos. Porque la verdad es que no es el trabajo de un presidente, es el trabajo de toda una sociedad que un día dice, paremos con la locura. Lo que todos tenemos que entender es la locura en la que vivimos, para no volver a vivirla, simplemente. Presidente, en el tema seguridad pareciera que hay como un cambio muy fuerte, ¿no? O sea, se personificó en Patricia Bullrich, que encaró todo un plan, ahora parece como que Patricia Bullrich es poco menos que el demonio y el plan de seguridad poco menos que el demonio, y hay un cambio importante. ¿Cuál es la posición final suya? Esta última, lo que expresa Sabina, claramente. O sea, yo he sido muy crítico de las políticas de Patricia Bullrich, muy crítico. He cuestionado lo que hicieron en Chocobar, he cuestionado lo que involucrar a la gendarmería en un patético peritaje sobre el baño de Nisman. He cuestionado muchas de sus políticas. Sí, también. La historia cuenta, ustedes saben que yo hace 30 años... ¿El caso Maldonado también? El caso Maldonado es un caso que quedó como turbio. No, bueno, pero como también se va a pedir una revisión, lo dijo la ministra, se va a pedir una revisión de la actuación de Gendarmería, no del fallecimiento de Maldonado. Eso es básicamente porque se encontraron una serie de actuaciones que no eran públicas y simplemente se va a ver. Capaz que no hay nada que modificar, se va a revisar, eso es simplemente... No, a veces uno tiene la impresión de que, a ver, en algún punto... y debido a y usted lo sabe mejor, mucho mejor que yo, las fuerzas policiales y las fuerzas de seguridad son un problema muy complejo que... Lo son. Y usted lo sabe, alguna vez hemos conversado, que para el progresismo es más complejo todavía el manejo de esto. Pareciera como que de pronto Gendarmería ha quedado en el ojo de la tormenta porque de alguna manera también fue la fuerza que el gobierno anterior utilizó como centro de gravedad de su acción. Pero no es así, no, al contrario, yo tengo una muy buena opinión del trabajo de Gendarmería en términos generales. Yo creo que es una fuerza muy importante y muy confiable. Pero a veces la culpa no la tiene el chancho, sino quien le da de comer. Es el que lo manda a hacer a Gendarmería lo que le manda a hacer. Yo en eso no tengo dudas. Y tampoco tengo dudas, para mí el problema de la política de seguridad no es un problema. Es un problema en tanto y en cuanto hay un problema de criminalidad desatado en la Argentina, donde el crimen organizado toma un lugar preponderante y que eso no se resuelve con discursos, no se resuelve con gestos ampulosos, no se resuelve con leyes más severas y las pruebas están a la vista. O sea, nosotros nos mostraban cómo quemaban marihuana, pero el consumo de droga creció en Argentina. Si el consumo de droga creció, es que el tráfico creció. Si no, no se entiende. Bueno, pero yo le quería preguntar una cosa. Pero termino con esto. Yo lo que creo es que la solución no es decirle a los policías disparar tranquilo. Hay muchas acciones preventivas, hay muchas acciones que se deben tomar en materia de seguridad que no necesariamente pasan por disparar. En verdad el caso Chocobar es un caso que debe hacernos reflexionar a todos. La primera reflexión que uno debería hacer es ¿por qué una persona
con tan poca instrucción en materia de seguridad porta un arma. Que es lo que pasó con Chocobar, un agente de Avellaneda. Sí, pero igual la falta de instrucción de las fuerzas policiales viene de mucho tiempo, por eso digo. Hay muchas cosas para que preguntarse. Lo que sí es inadmisible es que alguien escriba un protocolo como el que se escribió, que tuvo un solo objetivo: darle una causa de justificación al que dispara por la espalda. Porque históricamente la jurisprudencia ha dicho que no está justificado al que dispara por la espalda porque nadie lo está agrediendo y entonces no hay legítima defensa. Distinto es si uno dispara en un enfrentamiento, ahí no cabe duda, donde uno tira balas de un lado y del otro, ahí no cabe duda que la legítima defensa funciona. Pero como la legítima defensa no funciona si yo disparo por la espalda a alguien que se está escapando porque no me está agrediendo, ahora con esa norma lo que le di es una norma que le permite decir estoy justificado por el cumplimiento del deber. Para eso se dictó esa norma, para lograr la impunidad en el gatillo fácil. Y en verdad lo que nosotros necesitamos es enseñarle a nuestras fuerzas de seguridad a usar las armas cuando corresponde y cómo corresponde, no disparar con ligereza. Usted hablaba recién mencionó el tema de la criminalidad, habló de la droga. Estos días Sergio Berni, que es ministro de Seguridad de la provincia, dijo, entre otras cosas, estando con Daniel en el programa, nos dijo un día, bueno, todos los paradigmas de la lucha contra el narcotráfico han fracasado. Y no lo decía solo por Argentina, lo decía por Colombia, o que han tenido un costo altísimo, lo decían por Colombia, por otros países donde el narcotráfico es un problema. La pregunta es, bueno, si han fracasado, ¿qué es lo que se hace en el interín donde se busca otra salida? Y algo más, el otro día dijo también, bueno, que habría que analizar, o se podría estudiar la legalización de las drogas. Es un tema un poco más complejo, que no hay que hablar con tanta ligereza. Pero yo puedo hacer algunas reflexiones que son ciertas. Primero, Naciones Unidas hace muchos años que habla que la guerra contra el narcotráfico ha perdido, que no tienen que seguir insistiendo en esas prácticas. No lo dice Alberto Fernández ni un loco progresista, lo dice Naciones Unidas en sucesivos informes que ha emitido en la materia. La verdad es que bastante razón tiene, porque el narcotráfico sigue funcionando. Y cuando la guerra se libra en Colombia, a lo máximo se mudan de Colombia a México. Y si ocurre en México, se mudarán de México a otro país. Entonces, el problema, evidentemente, es que ese método no está funcionando. No está funcionando. El segundo punto que uno empieza a plantearse es que detrás de todo el mundo de la droga hay un mercado, hay un negocio, básicamente es eso. Y acá me voy a remitir a un economista, al padre de la Escuela de Chicago, que decía que en verdad había que liberalizar la droga, porque liberalizar la droga se termina el negocio negro y deja de ser negocio. Milton Friedman. Milton Friedman. Y la verdad es que bastante razón tenía, ¿no? La ley seca en los Estados Unidos lo único que hizo fue generar un enorme negocio para la mafia. Y cuando la ley seca cayó, la venta de alcohol se legalizó y todos los precios bajaron. Pero ese fue un premio impositivo. Ese fue un premio impositivo, efectivamente. Es un premio de recaudación. Efectivamente. Pero socialmente esto fue lo que pasó. Lo que dice Milton Friedman tiene bastante lógica. Ahora, sí es cierto que eso hay también empezar a medir de qué droga hablamos. Claro, bueno, eso le iba a preguntar. Porque hay drogas blandas y hay drogas duras. Y todas las drogas son nocivas. Empecemos por ese punto. Incluido el tabaco. Todos. Y el alcohol. También. Todas las drogas son nocivas. Pero admitamos que las duras son imposibles de admitir porque generan un daño físico enorme. Ahora, también estas drogas duras están revisando qué hacer en el mercado. ¿Por qué? Porque aparecen otras drogas, que son las drogas sintéticas, que son más fáciles de producir, son menos costosas y tienen precios similares. Entonces, la lucha contra esta es una lucha muy, muy compleja y muy desigual. No se resuelve diciendo legalicemos. Uno puede legalizar la marihuana. Uruguay demuestra que no pasa nada. Tampoco le fue demasiado bien, ¿eh? Sí, pero tampoco se convierte en un epicentro de venta de drogas. Esto es lo que digo. ¿Sabe lo que pasa? Que
el ciudadano, la condición humana, cuando tiene que poner documento y cara para consumir, retasea, prefiere hacerlo por el mercado paralelo. Bueno, por eso digo, tampoco es tan... Lo de Uruguay demuestra que tampoco es demasiado grave el problema. Digo. Es un tema que lo tenemos y tenemos que ver cómo lo abordamos. Ahora hay que abordarlo con seriedad, sabiendo algunas cosas. Algunas de las cosas que dice Bernie tiene razón, en tanto y en cuanto Naciones Unidas dice algo parecido en lo que tiene que ver contra la guerra del narcotráfico, contra el narcotráfico. Pero bueno, es un poco más delicado porque hay cuestiones de salud pública que hay que atender con cuidado. Dígame, y probablemente sea la última, ¿no? No sé si querés la última, si no yo hago la última. Bueno, hacemos la última, yo hago la anteúltima. Dale. ¿Por qué comparó Chile con Venezuela? No lo comparé. Yo sabía que me iba a contestar eso. No, es que es la verdad, no lo comparé. Solo le pregunté a un periodista que me estaba preguntando por Venezuela, le demostré que a veces la prensa no trata todos los casos por igual, del mismo modo. Es que no se puede tratar igual Chile que Venezuela. Pero, termino. Sí. Le recordé que en el año 2013 yo recibí a un grupo de organizaciones de derechos humanos venezolanas que me planteaban en aquel momento muy molestas que en las primeras manifestaciones opositoras a Maduro habían detenido 800 personas. Entonces yo digo, ¿por qué tanta severidad con las 800 personas venezolanas y tanto silencio con las 2.500 chilenas? En verdad no fue un comentario que intentó meterse en la vida de Chile, solamente demostrar cómo en la Argentina hay como distintas varas, se mide con distintas varas. Y eso francamente lo creo, Yo no veo a nadie preocupado por lo que está pasando en Bolivia, y en Bolivia se escuchan cosas tremendas. Sin ninguna duda. Y no todo el periodismo lo trata del mismo modo. Entonces, yo solo quise marcar cómo cierta prensa le asignan más trascendencia a algunas cosas que a otras, cuando la gravedad es parecida. No, totalmente. Lo cierto está también... Está claro, para que a nadie le quepa duda que yo no creo que Piñera sea un régimen autoritario como el de Maduro. Y en la situación de Evo Morales y el golpe en Venezuela lleva 5 meses y el problema el de Bolivia y el problema de Venezuela lleva 8 años, 10 años, con un informe de Bachelet que habla de 5.000 ejecutados. Bueno, el problema de la violación de los derechos humanos no tiene ideología. Donde se violan derechos humanos, yo voy a estar enfrente a ellos. Eso sépanlo. Y la verdad es que yo he dicho muchas veces que creo que en Venezuela hay un régimen que ha desatendido las reglas democráticas, en muchos casos. Es muy cuidadoso. Ha sido autoritario, sí, claro, porque acá se usan las palabras con mucha ligereza. Y como yo estudié Derecho, soy muy cuidadoso en el uso de estas palabras. La última más fácil, pero que aparte de presidente poderoso por la ley de emergencia y solidaridad. Eso dicen, yo la verdad que no soy. Viene el aumento... Hasta hace 2 semanas era un pobre tipo que no podía armar el gabinete porque Cristina le armaba todo. Bueno, pero ahora la aprobación de la ley. Ahora la aprobación de la ley. Ni una cosa ni la otra, son dos cosas falsas. Hasta que le permite, bueno, disponer el aumento de salario del sector privado. ¿Cuándo viene y qué magnitud va a tener? No, eso lo vamos a conversar en esa mesa. Lo que creo es que todos tenemos que actuar con responsabilidad, todos. Eso sí, yo le pido responsabilidad a todos, a los empresarios, a los que trabajan. La verdad, el que trabaja sabe mi compromiso. O sea, llegué y a los 2 días de haber llegado dispuse, sin consultar a nadie, la doble indemnización para los despidos de los que estaban empleados en ese momento. ¿Qué quise? Parar la pelota. Toda esta ley en verdad no es la solución de nada, es simplemente parar la pelota para que volvamos a barajar y dar de vuelta. O parar la pelota para jugar el partido, si quieren. Es eso. Barajar y dar de vuelta. Y empecemos a trabajar de otro modo. Empecemos a hacer este juego de otra manera. Empecemos a aplicar las reglas del fair play sin lastimarnos, sin pegarnos patadas ilegales. Empecemos a trabajar de otra manera. Y empecemos a poner equilibrio en todas las cuentas. En las cuentas del fisco y en las cuentas sociales. Empecemos a poner orden, pues está todo desordenado en Argentina. Ese es el sentido de esta ley, no es otra. Presidente, muchas gracias. No, gracias a ustedes, feliz año. Y feliz año para usted también. Lo mismo para usted. Feliz año. Gracias.